Doctora Heidi, pues nos puede contextualizar cómo está la situación de los chigüiros en el departamento de Casanare, lo que ustedes vienen desarrollando en este momento para la Orinoquía. Claro que sí. Bueno, la situación para el chigüiro, digamos que es más o menos la misma que ha venido sucediendo en los últimos años. El chigüiro, si bien es una especie que no está amenazada, o al menos no está en las listas rojas de especies amenazadas, pues es evidente y creo que todos lo hemos notado. Es una especie cuyas poblaciones se han venido diezmadas y se han venido reducido en los últimos años por diferentes factores, ¿no? Cambios climáticos, el mismo cambio de las coberturas vegetales, introducción de algunos sistemas productivos, en fin, hay muchos factores que afectan no solamente al chigüiro, sino pues a muchas especies silvestres. Tal vez con chigüiro pues el impacto visual es mucho mayor que lo que puede pasar con otras especies. Entonces, digamos que las condiciones de las poblaciones de chigüiro siguen siendo un poco las mismas, han venido decreciendo en los últimos años. Sí. Y como programa Riqueza Natural, no solamente con chigüiro, sino con otras especies silvestres, nos interesa justamente que las poblaciones comiencen a recuperarse, que haya una salida viable para que la biodiversidad no riña con los intereses productivos y con los intereses económicos, y que podamos nosotros dar caminos de solución para que podamos hacer un aprovechamiento sostenible, un uso sostenible, pero para que también podamos conservar las especies. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Señora, cuéntenos. Bueno, por favor, siga entonces. No, te contaba, como programa hacemos diferentes intervenciones en territorio, buscando no solamente conservación, sino uso sostenible, y lo hacemos con diferentes organizaciones, la mayoría de ellas locales. En el caso particular del chigüiro, estamos trabajando en este momento con la Universidad Nacional de Colombia, pues que es, digamos que de las entidades académicas tal vez la que más experiencia tiene en trabajo con chigüiro, aunque han habido muchas otras que han trabajado con chigüiro en el pasado, pero la universidad es la que ha venido adelantando como monitoreo poblacional, ha venido haciendo diferentes estudios, lleva ya 20 años trabajando en el Casanare principalmente, aunque también ha trabajado algo en Arauca, con poblaciones de chigüiro. Sí, quería preguntar, cuando usted advierte en Casanare, pues ha mermado, ha disminuido el número de esta especie. Eso pues no sé si de pronto voy a ser agresiva con la parte ambiental. En lo práctico para los finqueros, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué implica? Pues mira, yo creo que la disminución de cualquier especie silvestre, sí, sobre todo digamos que en la magnitud en la que uno puede verlo con chigüiro y tal vez con algunas otras, va a generar siempre un desequilibrio ambiental. Uh-huh. Si hay un desequilibrio ambiental, indudablemente, tal vez no ahora, tal vez no en el mediano plazo, pero indudablemente en algún momento eso va a terminar afectando los sistemas productivos, porque todos los sistemas productivos se fundamentan en la oferta que el ecosistema puede dar. Y cuando ese ecosistema comienza a verse afectado y comienza a haber un desbalance, indiscutiblemente en algún momento va a tocar el sistema productivo. Entonces, yo te podría decir que esos desbalances que se están dando, esas disminuciones de algunas especies silvestres, al final, puede ser como te digo, no ahora, tal vez no al mediano, pero seguramente en largo plazo va a terminar afectando a los ganaderos y va a terminar afectando el equilibrio natural de las sabanas inundables. Sí, señora. Adicional a esta situación, usted dice el desbalance, el desequilibrio ambiental, el finquero, las personas que estaban dedicadas, por ejemplo, a la producción de chigüiro en la parte comercial, ¿qué pasó con eso? Porque quedó como estancado. Conocimos una propuesta que pasó por Corporinoquia, necesitaba ser aprobada también a nivel nacional. Sobre esa línea, ¿ustedes han podido explorar también ese tema? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la finalidad del proyecto que tenemos en este momento con la Universidad Nacional? Justamente lo que buscamos es que se dé la conservación del chigüiro, se dé la conservación del hábitat y lo hagamos a través de una gestión para el uso sostenible de la especie. Tú tienes toda la razón, ese proceso de uso se estancó, ya lleva varios años estancado y se ha estancado por diferentes razones. En Colombia
El aprovechamiento de chigüiro, digamos que ha venido regulándose de manera paulatina. Inicialmente se dieron permisos para hacer aprovechamiento en zoocriaderos de ciclo cerrado y en zoocriaderos de ciclo mixto, que implican que el aprovechamiento se dé con solamente algunos individuos de la población y que esos individuos sean, digamos que a partir de esos individuos se haga el aprovechamiento. ¿Qué pasó con los zoocriaderos? Que primero, comportamentalmente y biológicamente, el chigüiro es una especie que soporta muy poco el confinamiento. Entonces, el zoocriadero evidentemente hace que los individuos tengan menos espacio y eso para el chigüiro no es tan bueno, no les gusta tanto. Y lo otro es que algunos zoocriaderos, digamos que saltaron un poco la norma y comenzaron a hacer extracción directa del medio. O sea, todos los animales que se comercializaban en su momento de algunos zoocriaderos vinieron directamente del medio. Eso hizo que las reglas de juego cambiaran. Entonces, ahora no hablamos de zoocría de ciclo cerrado ni zoocría de ciclo mixto, sino hablamos de zoocría de ciclo abierto, que en términos puntuales termina siendo cacería comercial. La cacería comercial tiene otra reglamentación, tiene otros requisitos y es justamente sobre lo que estamos trabajando en este momento con la Universidad Nacional. Ya. ¿Esto es viable en un momento determinado? Es totalmente viable si digamos que si definimos varios parámetros. Sí. Lo primero es que para hacer cacería comercial nosotros tenemos que entender cuál es la oferta del recurso. En este caso tenemos que saber cuántos individuos aproximadamente hay en la zona donde yo quiero hacer el aprovechamiento. ¿Y por qué es tan importante conocer ese número? Porque sobre ese número yo solamente puedo aprovechar un 10, máximo un 20%. Sí, entonces, si yo tengo, te voy a poner ejemplo, 100 individuos, de esos 100 individuos solamente podré aprovechar máximo 20. ¿Por qué solamente máximo 20? Aunque generalmente eso es el 10%. Porque para que esto sea sostenible, yo tengo que permitirle a la población que la población se recupere, se regule, se autorregule. La única manera en que yo pueda permitir eso es que extraiga solamente una parte mínima de esa población, cosa que para la población ese número que yo extraiga realmente sea un número natural, porque las poblaciones son así, las poblaciones son cíclicas, a veces tienen un poco más, a veces tienen un poco menos, entonces van como en picos. Cuando yo extraigo solamente una parte de la población se puede recuperar fácilmente y yo puedo seguir haciendo un uso sostenible de esa población en particular. Bueno, eso por un lado, sí. Señora. Antes de pasar a lo otro voy a preguntar, ¿y una familia chigüiro cada cuánto se multiplica? Con eso, sí, porque estamos hablando de un 10%. Ellos se reproducen 2 veces al año. Con chigüiro tenemos una particularidad. Chigüiro es una especie de roedor y los roedores tienen tasas reproductivas muy altas. Las tasas reproductivas tal vez de los animales las tienen los roedores, las tasas reproductivas más altas. Entonces el chigüiro se reproduce 2 veces al año, tiene camadas de 8, 10, 12 individuos. Entonces con chigüiro tenemos una particularidad, que las poblaciones tienen la posibilidad de recuperarse con mucha facilidad, cosa que no pasa, por ejemplo, con los venados. Los venados se reproducen solamente una vez al año y tienen máximo 2 crías, aunque normalmente tienen solamente una cría. Sí, o sea, es más fácil si se adaptaran entonces las praderas o los pastos para ellos, es más accesible. ¿Qué necesita entonces, ahí sí voy a decir, un ganadero para convertirse ahora en productor de chigüiro? Bueno, hay 2 cosas. Lo primero es que siendo el chigüiro una especie natural, habiendo evolucionado naturalmente en las sabanas inundables, nosotros no necesitamos hacer ningún cambio a la sabana. El chigüiro se reproduce y se produce en sabanas naturales. Entonces, ¿cuál es la otra ventaja de hacer uso sostenible del chigüiro? Que lo podemos hacer en condiciones naturales. No tenemos que transformar la sabana. Lo que tenemos que hacer es mantener las sabanas naturales porque ese es el hábitat del chigüiro. Esa es la manera como el chigüiro se puede, digamos que mantener en buenas condiciones. Doctora Lo Heidi, segundo es que para hacer aprovechamiento de chigüiro, para hacer uso de chigüiro, hay que solicitar una licencia de impacto ambiental, porque esa es una especie silvestre. Entonces, la corporación debe emitir una licencia de impacto ambiental, que es justamente también lo que estamos trabajando en este momento con la corporación. Ellos están haciendo los ajustes a los términos de referencia, y ya está, yo creo que esta misma semana, tal vez la otra, la corporación ya tiene ese ajuste normativo listo, así que la persona que esté interesada puede solicitar
a la corporación los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Hay una tercera cosa que te quiero mencionar, y quiero que les quede muy claro a todos los oyentes. Como programa no nos interesa que los ganaderos se vuelvan chihuireros, nos interesa que el predio tenga diversificación de ingresos. Entonces, que el ganado pueda convivir con el chihuiro, pero que también pueda hacer turismo de naturaleza, pero que también pueda tener miel de abejas. Lo que nos interesa es entender cuál es el potencial que tiene la sabana y sobre eso comenzar a generar uso sostenible. Porque a veces lo que pasa cuando nos volvemos, cuando es un mono, o sea, solamente producimos una sola cosa, es cuando comenzamos a afectar sin querer las condiciones naturales de los ecosistemas. Entonces nos interesa diversificar los ingresos. Doctora Heidi, en el caso de los chihuiros que usted nos mencionaba hace un momento, que tienen una tasa de reproducción y de repoblación bastante alta, quisiera saber cuál es el porcentaje de supervivencia también de esas crías, porque pues hay en la sabana predadores naturales que también hacen como ese control natural de los chihuiros, pero ¿qué tanto sobreviven las crías para llegar a la adultez? Pues mira, el dato exacto del porcentaje de supervivencia no lo tengo, pero la supervivencia es muy alta porque el chihuiro es una especie que cuida mucho a sus crías. Ustedes lo ven, están todo el tiempo en manada. El chihuiro nunca está solo. Y lo otro, el chihuiro es una especie que tiene unos hábitos muy marcados, entonces ellos están siempre en el mismo sitio, se mueven muy poco. Están en lugares, digamos que tienen la capacidad de estar no solamente en lugares abiertos, sino también en lugares cerrados, en lugares con cobertura boscosa. Pues aunque evidentemente hay una predación, como pasa en todas las especies, el porcentaje de supervivencia de las crías es bastante alto. Sí. Bueno, hay un fenómeno. El ganadero le queda fácil o desarrollar esta actividad económica porque tiene una delimitación, tiene sus 200, 500, 1000 hectáreas y él de una vez designa tantas para el ganado, tantas para siembra. Aquí, ¿cómo haría entonces? Porque los chihuiritos pues se la pasan de predio en predio. Sí, es verdad. ¿Qué hay que hacer? Hay que definir una unidad de manejo. Esa unidad de manejo puede estar en un solo predio o puede incluir varios predios, precisamente por lo que acabas de decir. El chihuiro, como es una población que se da de manera natural, pues ellos no tienen límites, ellos van, digamos que de un lado para otro. ¿Qué es lo que se busca cuando un ganadero, en este caso, quiere hacer el uso sostenible? Lo que se busca es entender sobre qué parte de la población se va a hacer el uso sostenible. Por eso es tan importante que dentro de la solicitud de los requisitos para el licenciamiento ambiental, el ganadero tiene que hacer un estudio poblacional de la población que va a aprovechar, porque es la única manera de saber realmente no solamente cuál es el número que tiene, sino cuál es el permitido según la corporación, que como les digo, normalmente está entre el 10 y el 20%. Sí. Bueno, esto... ¿Para cuándo más o menos se tendría ya listo y cuántos finqueros estarían dispuestos a iniciar esta propuesta? Bueno, yo les cuento cómo ha sido un poco el trabajo con la Universidad Nacional. Nosotros firmamos con ellos un convenio, así lo hacemos con todas las organizaciones. Ese convenio se dividió en dos fases. La primera fase la denominamos, digamos, una fase de ajuste normativo. Y la segunda fase es una fase de piloto de uso sostenible. ¿Por qué la dividimos en dos fases? Porque digamos que el tema de uso sostenible, tanto de especies animales como de especies vegetales en Colombia, pues surte cierta reglamentación y hay que surtir cierto proceso. Entonces, la primera fase, y aunque las condiciones, digamos que las condiciones normativas están dadas para hacer uso sostenible de la especie, porque hace muchos años se definió cuál es el coto de caza. En este momento el coto de caza está entre enero y marzo de cada año, o sea, entre enero y marzo se puede hacer el aprovechamiento. También ya hace bastante tiempo se definieron los requisitos para la licencia ambiental. La licencia de impacto ambiental los definió Corpoino, que ya hace varios años, y también ya el INVIMA y el Ministerio de Salud reglamentaron cuál es el proceso de sacrificio. Pero ¿qué pasa? Que aunque la norma está dada, digamos que en el papel existe la manera de hacer el uso sostenible, cuando uno ya va un poco más al detalle, se da cuenta que hay ciertos ítems que no necesariamente están respondiendo ni a la realidad del territorio, ni a los aspectos comportamentales y biológicos de la especie. Por eso esa primera fase con la Universidad Nacional fue justamente lograr
esos ajustes que necesitábamos para que el uso sostenible fuera viable. Uno de los ajustes más grandes, que de hecho están en los términos de referencia que está a punto de sacar la corporación, es que para que alguien pueda obtener la licencia de impacto ambiental es necesario que haya un compromiso de monitoreo sobre las poblaciones. Si nosotros no monitoreamos la población que vamos a aprovechar, muy seguramente al final lo que terminemos es afectándolo. Por eso el monitoreo constante tenemos que tenerlo para saber qué medidas se toman, digamos que para que nuestro uso y nuestro aprovechamiento no termine afectando a la población. Ese es uno de los principales ajustes que se dieron. Pues, esa es la primera fase. Sí, Dime. Sí, no. ¿Cuál es la segunda fase entonces? La segunda fase contempla un piloto de uso sostenible. ¿Y por qué necesitamos hacer un piloto? Porque es que en Colombia no se ha hecho uso sostenible bajo la modalidad de cacería comercial para el chigüiro. Tenemos experiencias de lo que fue en su momento socría de ciclo mixto y de ciclo cerrado, pero como les decía al principio, la cacería, la cadena productiva basada en la cacería comercial necesita otro tipo de actores, necesita otro tipo de, digamos que de requisitos, y por eso hacemos un piloto para ese uso sostenible. En ese piloto inicialmente vinculamos solamente 5 predios, porque es un piloto, necesitamos entender muy bien cómo funciona la cadena comercial, pero sobre todo necesitamos pasar de una cadena comercial a una cadena de valor, porque lo que buscamos es que desde el mercado se reconozca el valor diferencial que existe, en este caso para la carne, porque sería, digamos, el primer producto a comercializar o el más fácil en este momento, y que desde el mercado se entienda que esto viene de un proceso no solamente regulado, sino además que requiere un esfuerzo muy grande por parte de quien hace el uso sostenible, porque evidentemente sí va a requerir un esfuerzo. Lo otro que queremos que el mercado reconozca es que este tipo de procesos contribuye directamente con la conservación de la especie, pero también con la conservación del ecosistema. Y finalmente lo que busca el piloto es buscar otros canales de comercialización para otros subproductos del chigüiro. Estamos hablando, por ejemplo, subproductos como la piel, derivados de la carne, incluso las vísceras que también se pueden aprovechar, porque lo que buscamos es que el mercado reconozca atributos de sostenibilidad, pero que podamos terminar aprovechando todo el animal. Ese es el ideal, que en esa cadena de valor se termine aprovechando todo el animal, no se desperdicie nada. Bueno, doctora, entonces está este ejercicio de ustedes, de la Universidad Nacional, este compromiso que tienen ahora de aquí en adelante también los finqueros, aquellos que se monten en este proyecto, porque es una alternativa económica de mantener el ecosistema, de generar recursos, de generar empleo, y algo muy importante, que se muestra que realmente la investigación sí funciona, sí es viable en nuestro terruño. Esa es otra de las variantes que se saca de todo este proceso. Totalmente. Yo creo que en Colombia, si algo conocemos es de chigüiro, y eso ha sido gracias al esfuerzo no solamente de la Universidad Nacional, el esfuerzo del Instituto Humboldt, de la Unillanos, de muchos realmente entes académicos y entes gubernamentales que realmente le han puesto el ojo. Claro, este tema del uso sostenible, ustedes lo saben, ha dado muchas vueltas, ha estado, digamos que en la retina de todos durante muchos años, pero realmente atrás de esto hay un esfuerzo enorme y hay un componente investigativo muy fuerte. Doctora Heidi, una preguntita antes de despedirla. Quería preguntarle, ustedes en el marco de la investigación también ayudan como a dar luces de cómo se podría hacer una tasación para la comercialización, para el precio del chigüiro en el momento en que se empiece a realizar esta comercialización, o cómo se haría, digamos, como una especie de estudio de mercado, si me permite la comparación, para que los ganaderos también se motiven y digan, venga, es que también me va a dejar un rédito muy similar al que ya están acostumbrados a obtener con el trabajo del ganado. Claro que sí, Carlos, justamente por eso es el piloto. El piloto lo que busca es caracterizar y articular todos los eslabones de la cadena, para que nosotros podamos tener al final, como quien dicen, el muñeco montado y saber exactamente, no solamente qué se necesita para hacer uso sostenible, qué requisitos se deben cumplir, sino cómo funciona toda esa cadena de valor, cuál va a ser la rentabilidad, cuándo va a llegar al punto de equilibrio, cuál va a ser, digamos que la inversión que necesita hacerse de entrada, pero cuándo van a tener retorno. Todo eso está contemplado dentro de esa segunda fase e incluye, como tú dices, un estudio de mercado.
Bueno, desde San Luis de Palenque está un licenciado, José Ismael Cáceres, dice felicitaciones por ese gran trabajo y de paso nosotros nos interesa mucho, nos pueden colaborar con establecer comunicación con la doctora, teléfono de la corporación, email o dónde podemos ubicarla. Señores, ya los posibles, tanto investigadores como también empresarios, están a la expectativa de este proyecto, doctora Heidi. No, pues, cosa que nos alegra mucho. Claro, se pueden comunicar conmigo, no sé si ustedes puedan facilitar mi número por el interno. Claro que sí. Si no tenemos la oficina acá en el edificio Luma, acá en Yopal, acá, bueno, ahora está cerrada pues, por el tema de la pandemia, pero digamos que cuando las cosas se normalicen estamos atendiendo ahí de lunes a viernes y ahí también nos pueden ubicar. Ahí tenemos las instalaciones del programa Riqueza Natural. Y nos están recordando que ayer casualmente era el Día Internacional del Capibara. Ya, Jomocoy. Usted se va por ese lado, yo Jomocoy, en Sicuani, Chigüiro se traduce en Jomocoy. Carpincho. Jomocoy. Bueno, nos están diciendo acá qué más organizaciones han participado dentro de este proyecto. ¿Dentro del proyecto de Chigüiro? Sí, me dicen acá que me están pasando un datico, me dicen está Corporinoquia, están otras entidades que se han vinculado a la protección del chigüiro. Sí, pues lo que yo te decía, o sea, digamos que el tema del chigüiro ha movilizado no solamente la academia, sino también las instituciones locales y nacionales. Entonces, te mencionaba hace un rato, el Humboldt, la Unillanos, la corporación, por supuesto, la gobernación de Casanare también ha estado muy activa. En este momento tenemos muy activa la alcaldía de Patariporo porque digamos que el piloto de uso sostenible quedó inicialmente planteado para municipios como Patariporo y Atocorozal, que son municipios que históricamente han tenido, digamos que las poblaciones más grandes de Chigüiro. Eso no quiere decir que no podamos ampliarnos a otros municipios como Trinidad, como San Luis, pero vamos a necesitar pues como la información. Bueno, no sé, es que hay muchas organizaciones que han estado realmente vinculadas con el tema de Chigüiro. Sí, pues muchas gracias a usted. Ya en minutos le vamos a pasar el número de celular aquí a nuestro profesor José Ismael Cáceres. Gracias por estar desde San Luis de Palenque, pendiente de 89.7 y también a todas las personas que estén interesadas. Esto más o menos para ¿cuánto tiempito? Usted díganos así en cronograma, 2, 3 meses. Bueno, nosotros estamos, digamos que ya dando como las últimas pinceladas de esa primera fase que les mencionaba, de la fase normativa. Si todo sale bien, la corporación emitirá el ajuste a los términos de referencia. Hay otros temas que nos toca abordar pues con el Ministerio de Ambiente, que también está muy, digamos que muy en la línea de poder dar las pautas para lograr el uso sostenible. El INVIMA en su momento también tuvo que dar digamos que su visto bueno, porque esa es otra digamos que de los componentes claves para el aprovechamiento, y es que sí, el sacrificio debe hacerse casi que de manera in situ, o sea, en cada uno de los predios, porque el chigüiro no soporta el transporte así como lo hace, por ejemplo, el ganado. Entonces, para eso hay que diseñar una planta de sacrificio móvil, que de hecho la universidad ya la diseñó, el INVIMA ya dio, digamos que el visto bueno inicial para poder construir la planta de sacrificio móvil, planta que además no solamente sirve para chigüiro, sino también para cerdo, porque en general sirve pues para especies menores. Sí. Entonces, ya estamos como en esos últimos trámites, que son trámites, digamos que más interinstitucionales, y simultáneamente estamos dando inicio a la segunda fase, que como les digo, la segunda fase se haría con 5 predios inicialmente, porque lo que vamos a hacer es un piloto, y esa segunda fase inicia justamente con la elaboración con la solicitud de licenciamiento ambiental por parte de cada uno de los productores pues que está interesado en hacer el uso sostenible. Así que si todo sale bien, nosotros quisiéramos poder culminar este piloto el siguiente año, en el coto de casa del siguiente año, que sería entre enero y marzo, para poder, digamos que tener parametrizado todo lo que sería el proceso de uso sostenible y todo lo que sería la cadena de valor para Chigüiro. Bueno, me están preguntando acá, teniendo en cuenta que ya usted más o menos proyectó fecha, en predios donde no hayan chigüiros, ¿cómo hacer? O sea, ustedes hacen ese servicio de entregar, como se hacen con los conejitos y con otros animales que ustedes dicen, esta es la base o el plante, diríamos así,
para que inicien su proyecto de actividad, de crear esa empresa de chigüiros? No, realmente no se maneja de esa manera porque digamos, ¿qué es lo que pasa con el uso sostenible de especies silvestres, animales o vegetales? Digamos que el modelo es un tanto diferente a los modelos económicos convencionales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacer uso sostenible de alguna especie silvestre, nosotros nos basamos en la oferta y no en la demanda. Lo que quiere decir que nosotros hacemos uso sostenible en los sitios donde las poblaciones soporten ese uso, donde la población tenga la suficiente fortaleza para soportar el uso, para que no vayamos en detrimento. Entonces, por eso digamos que no funciona como el ejemplo que tú ponías de conejos, porque lo que necesitamos es que las condiciones estén dadas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para estos sitios donde ya por diferentes razones no hay chigüiro, pero donde naturalmente existieron en algún momento? Sí. Lo que nosotros tenemos que comenzar es adecuar nuevamente el hábitat. Yo digo, vamos como hacia atrás, ¿no? O sea, no hacia la transformación, sino más bien hacia la recuperación, porque lo que te decía hace un momento, para hacer uso sostenible de chigüiro lo que necesitamos es que las condiciones naturales estén dadas, que tengamos buenos bosques ribereños, que tengamos buenas sabanas naturales, que el chigüiro tenga buena disponibilidad de agua. Eso es lo que necesitamos. Entonces casi que nos toca ir es como a la inversa de lo que lamentablemente hemos venido en los últimos años, y en lugar de seguir transformando la sabana, nos tenemos que ir es hacia comenzar a recuperarla, comenzar a conservarla, y muy seguramente tanto chigüiro como otras especies silvestres van a comenzar a retornar a esos lugares que comienzan a volverse un poco naturales dentro. Pues, doctora Heidi, muchas gracias por esta información tan valiosa para el departamento de... No solamente para Casanare, para la Orinoquía, para todo el sector donde hay sabana, donde los chigüiros han hecho presencia y donde están en este momento, donde se puede literalmente generar este proyecto de sostenibilidad ambiental, pero también mantener la parte financiera, la parte de economía familiar en estos sectores. Doctora Heidi Pérez, coordinadora regional para la Orinoquía de la Riqueza Natural, muchas gracias, que tenga buen día. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. 7 de la mañana, 56 minutos. Mejor explicado, imposible.